Hola amigos, cumpliendo con uno de los pedidos que hicieron, especialmente de Jorge Javier Bertora, hoy vamos a hablar sobre sustratos. Cuando vamos a referirnos a sustratos, vamos a hablarnos como la generalidad hablando de suelos. De entrada les aviso que va a ser largo, porque voy a tratar de poner todo el contenido posible. Vamos a ir intercalando con dibujos, porque hay cosas que por más que me gustaría tenerlas para mostrarles cómo es el proceso de la preparación de un compost, es imposible hacerlo si no se hacen a lo largo de un tiempo, de 2 o 3 meses por lo menos. Así que vamos a arrancar con teoría. Cuando nosotros nos referimos a sustratos, vamos a encontrar, o cuando queremos investigar, vamos a encontrar que alguien nos aconseja usar acadama, otro nos aconseja usar puzzolana, otro únicamente grava, otros, como en mi caso, usar una mezcla de grava con compost orgánico. En materia de sustratos para bonsái, cada maestrito con su propio librito. Es muy importante preparar el sustrato de acuerdo con el clima de la región donde uno vive. No es lo mismo preparar un sustrato para una ciudad como Buenos Aires, que es una ciudad con un clima con un alto tenor de humedad, a preparar un sustrato para la Patagonia, una zona más seca y con mucho viento, y el viento muchas veces seca más que el sol. Así que vamos a ver los fundamentos para preparar un sustrato, vamos a ver los elementos que podemos utilizar para que después de conocer cuáles son las características que debe tener un buen sustrato para bonsái, lo preparen de acuerdo a su gusto personal, a sus necesidades, a su propia experiencia. Recuerden que es fundamental experimentar todo lo que vamos a hacer, porque no hay nada tan importante como conocer por sí mismo los resultados de lo que estamos buscando. Bueno, vamos a empezar a hablar del planeta Tierra, del suelo. Si buscamos en un diccionario vamos a encontrar diferentes acepciones para la palabra suelo. Desde el punto de vista jurídico, el suelo es el lugar donde hemos nacido. Desde el punto de vista agrícola, el suelo es el lugar donde las plantas viven. ¿Y qué funciones cumple el suelo? Primero es el sostén de la planta, para que la planta pueda mantenerse erecta. Es el lugar donde la planta va a buscar los nutrientes que necesita, el agua que precisa para su desarrollo, y es la zona donde alberga sus raíces. Vamos a ver cómo se formó lo que comúnmente llamamos tierra, el sustrato. En un principio nuestro planeta fue una gran masa de piedra y agua. Por meteorización fueron rompiéndose esas piedras, fueron depositándose en la superficie del planeta Tierra, y cuando emergieron del agua los primeros vegetales y animales, al quedar depositados en la superficie, fueron descomponiéndose y entrando en acción los microorganismos que se fueron produciendo y descomponiendo la materia orgánica que se fue combinando con la parte de la roca madre pulverizada que estaba sobre la superficie de la Tierra. Esa es la manera en que nació lo que conocemos como suelo agrícola. Para que se forme 1 centímetro de suelo agrícola, de suelo disponible para cultivos, pasan millones de años. Por eso tenemos que cuidar el planeta Tierra, tenemos que cuidar nuestro sustrato, es decir, el sustrato que cubre la superficie de la Tierra. Depende de la calidad de la roca madre, el suelo agrícola que tendremos en la superficie. Por ejemplo, en las zonas donde la roca madre
tiene mayor contenido de hierro, como es en la zona del litoral, en la zona de Misiones y en algunas regiones tropicales, vamos a encontrar un suelo rojo, un suelo arcilloso. En otras zonas encontraremos un suelo arenoso. En otras zonas encontraremos un suelo arcilloso. Pero en un puñado de tierra de jardín vamos a encontrar materia orgánica, vamos a encontrar arena, vamos a encontrar arcilla. Todo eso se va haciendo un conglomerado. Las arenas, cada una cumple su función. La materia orgánica cumple la función de proveer los microorganismos que entrarán en acción para transformar a los minerales conjunto con el agua en sales, que es la manera en que la planta puede absorber esos nutrientes. Si el suelo tiene demasiada arcilla, cuando es un suelo arcilloso, ¿cuáles son las características? Es un suelo tenaz, un suelo en el que queda marcada una impronta de una pisada, es un suelo anaeróbico, es decir, que no contiene gran capacidad de oxígeno y es muy difícil que las plantas prosperen. Si el suelo es totalmente arenoso, como las arenas, a pesar de ser minerales, no liberan los nutrientes, resulta ser un suelo totalmente infértil. En cambio, cuando tenemos una mezcla de materia orgánica, arena y arcilla, vamos a tener un suelo bien estructurado, es decir, vamos a tener la cantidad de elementos necesarios que cumplan su función. La materia orgánica provee los microorganismos que ayudan a degradar los minerales para que la planta pueda absorberlos. La arena produce espacios, es decir, poros, macro y microporos, para que el sustrato pueda contener la cantidad necesaria de aire y de agua que necesitan las raíces. Y la arcilla cumple la función de agrupar a todos los elementos, es decir, de recubrir para que puedan unirse entre sí. Vamos a poner unos dibujos para que vean cuál es la importancia de un suelo bien estructurado. Si pudiéramos cortar transversalmente la tierra, veríamos capas de distintos colores. Cada una de esas capas recibe el nombre de horizonte. El primer horizonte, el horizonte A, denominémoslo, tiene una denominación científica, cuyo nombre no me acuerdo, no viene al caso. El primer horizonte es el que contiene el suelo agrícola, el suelo cultivable. A medida que vamos descendiendo hacia el núcleo, vamos a encontrar primero arenas producidas por lixiviación, es decir, cuando el agua va lavando la superficie terrestre que se va escurriendo hacia el interior. Vamos a encontrar arenas, vamos a encontrar arcilla, sí, vamos a ir encontrando diferentes materiales. La capa realmente cultivable del suelo es el primer horizonte. Vamos a adjuntarles un dibujo para que tengan una visión más clara. ¿Qué características necesita tener un sustrato para bonsái? Un sustrato para bonsái o un sustrato para
cultivar cualquier tipo de cosa. Vamos a distinguir en un sustrato la estructura y la textura. La estructura está dada por el tamaño de las partículas que componen ese sustrato. Y la estructura está dada por la disposición de las mismas partículas. En un suelo bien estructurado vamos a encontrar partículas de arena recubiertas con arcilla, que son las que le dan cohesión al suelo. Vamos a encontrar partículas de materia orgánica y espacios para el aire y el agua. Pero en ese suelo que pisamos, hay una intensa vida interior. Hay una cantidad enorme de microorganismos, tanto vegetales como minerales. En el suelo hay una intensa actividad biológica producida por microorganismos y macroorganismos que lo pueblan. Esos son los que le dan dinámica al suelo, los que transforman los minerales con la ayuda del agua para que se transformen en sales, que es la manera en que la planta puede absorberlos. Pero además de esos microorganismos que solo son visibles con un microscopio, tenemos una macrofauna compuesta por lombrices, ciempiés, algunas hormigas también, que se ocupan de realizar canales en el sustrato para que pueda circular el aire y el agua. Eso es muy lindo cuando hablamos de suelos en general, pero cuando se trata del bonsái vamos a tratar de que no tengamos esa macrofauna que nos llena de canales el sustrato. Vamos a ver, con respecto a la estructura, les vamos a hacer una demostración. Cómo el mismo material con dos texturas diferentes tiene diferente absorción. Normalmente esto lo hago con granos de trigo, pero hoy no conseguí granos de trigo, así que cambiamos el trigo por garbanzos. Y tenemos los garbanzos enteros y los garbanzos en forma de harina. Vamos a mostrarles cómo el mismo material en dos texturas diferentes, la absorción cambia radicalmente. Acá tenemos garbanzos enteros y acá tenemos harina de garbanzo. Los garbanzos tienen una textura gruesa, son partículas grandes, y la harina tiene una estructura muy fina. Vamos a ir tirando agua y vamos a ver cómo donde están los garbanzos enteros, el agua se infiltra rápidamente. En cambio, la harina tarda muchísimo. Las partículas son muy finitas y el agua va a tardar muchísimo en infiltrarse, por más que la ayudemos. Vamos a hacerle una ayuda para ver si baja un poquito más rápido. Ustedes ven cómo reacciona diferente las partículas gruesas que la partícula fina. La partícula fina empieza a absorber, pero si miramos bien, está apenas un par de milímetros el agua. En cambio, en los garbanzos ya llegó hasta abajo. Puse demasiada agua, por eso quedó en la superficie, pero podemos ver que el agua llega exactamente hasta el fondo del recipiente. En cambio, el mismo material en su forma de harina, miren la lentitud con que absorbe el agua. Esto pasa exactamente cuando preparamos un sustrato para bonsái. Si el sustrato en que vive nuestro bonsái lleva muchísimo tiempo, el suelo fue perdiendo su textura y su estructura y termina pareciendo azúcar impalpable o harina. Entonces la planta ya no está en condiciones de absorber el agua y mucho menos de retener nutrientes. A la hora de preparar un sustrato para bonsái, utilicen el material que utilicen, recuerden siempre este experimento.
que cuanto más grandes son las partículas, mayor cantidad de aire y de agua puede retener en los poros. Y cuando más fino es el material que utilizamos, mayores dificultades encuentra el agua para infiltrarse. Miren el tiempo que pasó entre uno y otro y la parte escasa de agua que absorbió la harina de garbanzos. Aquí tenemos una selección de diferentes materiales que podemos utilizar para preparar un sustrato para bonsái o como sustrato directamente. Vamos a empezar con la puzzolana, que es lo que está de moda en este momento. La puzzolana es lava volcánica y se llama puzzolana porque es originaria lo primero de una región de Italia que se llama Puzzoli, de un pueblo que se llama Puzzoli, que está cerca del Vesubio. Entonces es lava volcánica y se puede conseguir con distintas granulometrías. La granulometría es el tamaño que tienen las partículas. Hay puzzolana roja y puzzolana negra. Acá tenemos las dos. La puzzolana roja tiene partículas más finas, en este caso la puzzolana negra las partículas son un poco más gruesas. ¿Cuál es la función de la puzzolana? La puzzolana cumple las funciones de todo sustrato de bonsái, es decir, es el sostén para la planta que alberga y tiene que proporcionarle el aire y el agua. Vamos a tener, dado el tamaño de las partículas, mayor o menor cantidad de poros y macroporos. En estos poros y macroporos se alberga el agua y el aire que necesitan las raíces. Además de una buena textura y una buena estructura, ¿qué necesito del suelo para bonsái, del sustrato? Necesito que sea capaz de drenar rápidamente el agua y al mismo tiempo retener en los poros la cantidad de agua y oxígeno necesarias para la vida de las raíces y por consecuencia para la vida de la planta. La puzzolana retiene minerales y nutrientes. Por supuesto, hay que fertilizar continuamente para que en esos poros quede atrapada no solo la humedad, sino los nutrientes que necesita la planta, porque son sustratos inertes. Podemos utilizar grava. La grava no es otra cosa que lo que conocemos como arena de río. A mí me gusta mucho utilizar grava. Hay quienes utilizan únicamente grava para el cultivo de bonsái. Tiene una gran ventaja que es en el momento de trasplante, levanto la planta, la sacudo y rápidamente quedan las raíces libres. Pero es un sustrato totalmente inerte y que no retiene nutrientes entre sus partículas. Entonces requiere constante abonado, constante, prolijo y bien equilibrado. Podemos utilizar turba. ¿Qué es la turba? La turba es materia orgánica altamente descompuesta. Es turba de musgo escano. El musgo escano solamente se da en los extremos de la Tierra, es decir, en las zonas más cercanas a los polos, y no hay demasiados países que produzcan, porque Estados Unidos, Canadá y nosotros tenemos, hay algún país más por ahí que en este momento no recuerdo, creo que Suecia, esos países que producen turba de musgo afgano. El musgo afgano tiene la particularidad de que se cría o que nace en terrenos inundables de agua dulce y va formando capas. Como es totalmente compacta las capas que van formando, es un medio totalmente anaeróbico, entonces como materia orgánica tarda muchísimo en degradarse. Por eso no es una cosa comercialmente demasiado rentable y por eso la turba resulta muy cara con relación al precio del resto de los materiales que usamos para preparar un sustrato. Tenemos perlita.
La perlita es un mineral de sílice que se cocina o se calienta, no sé, a 800 grados, y en ese momento va haciendo pequeñas explosiones y tenemos como consecuencia de eso la producción de esto que parecen bolitas de poliuretano expandido, o pororó, pipoca, como le llaman en algunos países, o palomitas de maíz, que es sumamente liviano, muy poroso, retiene mucha agua, es un sustrato totalmente inerte, sin malezas, sin microorganismos nocivos. Es ideal para el enraizamiento de especies. Otro elemento también mineral y totalmente inerte que tenemos es la vermiculita. La vermiculita son micas, por eso la vermiculita es dorada, y tiene la característica de ser totalmente inerte y de no albergar ningún tipo de organismo nocivo. A mí me resulta excelente para el enraizamiento de esquejes y tiene la ventaja de que puede ser reutilizable porque no se degrada. Una vez que retiran los esquejes enraizados, dejan secar la vermiculita, la cuelan, la zarandean para que se pierdan las raíces que hubieran quedado y les queda un sustrato reutilizable nuevamente. Podemos utilizar turba mezclada con vermiculita, con perlita. Este es un sustrato muy especial, es un sustrato que es una turba a la cual se le quitó la acidez y que venden para cultivar árboles en maceta. ¿Por qué? Porque la turba es infinitamente más liviana que el compost o que la tierra de jardín, que la tierra negra. Y entonces, para cultivar árboles de pequeño porte en una terraza necesitamos aligerar el sustrato para que no pese demasiado. El problema es cuando tiene turba, demasiada turba como en este caso, es que necesitamos tener un control de riego al segundo porque la turba se seca con mucha rapidez. Podemos también utilizar corteza de pino. Esta no está muy molida, pero corteza de pino en tamaños más pequeños que estos, que podemos mezclarla con grava o con teja molida. Teja y no ladrillo molido, porque la teja tiene un grado de cocción más elevado que el ladrillo, entonces no es tan permeable, no junta demasiada agua, no mantiene demasiada humedad. De hecho, países como en el Brasil utilizan mucho el sustrato con teja molida y corteza de pino. Y en Estados Unidos utilizan mucho corteza de pino molida mezclada con grava. La corteza de pino me está aportando la materia orgánica y la grava la materia mineral, pero como esa materia mineral no libera los nutrientes, los minerales que contiene, necesito agregar la materia orgánica, que cuando aparezcan los microorganismos que pueblan el suelo, vamos a tener alimento necesario. Tenemos también una muestra de lo que es las arcillas. Las arcillas así solas no nos servirían para cultivar nada, porque la misma prueba que hicimos con la harina de garbanzo la vamos a hacer con la arcilla. Las partículas son tan finitas que el agua se infiltra con mucha dificultad. Por eso la arcilla vamos a usarla en casos excepcionales, cuando necesitamos mejorar o hacer que un suelo tenga mayor cohesión, o cuando utilizamos para hacer el borde de los bosques y paisajes. Y por último, mi suelo preferido, el compost orgánico. El compost orgánico, ya vamos a ver cómo se consigue, pero una de las características principales es que tiene que tener un cierto grado de humedad que me permita a mí apretarlo
que me quede más o menos compacto y al tocarlo se degrade nuevamente. ¿Qué proporciones vamos a usar de uno y otro elemento? Ahí es cuando entra la creatividad de cada uno y la manera de experimentar. En mi caso personal utilizo compost orgánico y grava. ¿En qué proporciones? De acuerdo con las necesidades de la planta. Cuando necesito desarrollo de la planta, cuando es una planta que necesita crecer, adquirir un follaje de mayor calidad o mayor cantidad de follaje, voy a utilizar mayor cantidad de grava que de compost orgánico. En general utilizo, cuando es de etapa de crecimiento, alrededor de un 60 o 70% de grava y el resto de compost orgánico. A veces utilizo 50 y 50, pero para un bonsái establecido, una planta que ya tiene muchos años, utilizo un 70% de compost orgánico y un 30% de grava o arena de río. En la clase, cuando yo hablo de arena, siempre es arena de río. La arena de construcción para mí no existe en materia de sustratos, porque si utilizo arena de construcción, es una textura tan fina que lo que consigo hacer cuando se va compactando con la tierra negra, hago lo que se llama efecto ladrillo, es decir, una cosa compacta donde difícilmente se infiltre el agua. Para que todo sea más claro, vamos a hacer ahora un zoom a cada uno de los distintos tipos de sustratos o de material que utilizamos. Acá tenemos puzzolana roja, ya les dije que se llama puzzolana porque es originaria de un pueblo que se llama Puzzoli. La original es del Vesubio. Tenemos puzzolana negra. La corteza de pino, además de proporcionar materia orgánica, proporciona acidez al suelo. Ahora vamos a hablar de pH. Vermiculita dorada, originaria de micas, sustrato ideal para mí para enraizar esquejes. Perlita, es un sílice al que se somete a temperaturas de 800 grados para que vaya estallando y provoque estas partículas. Ya les dije que es totalmente inerte y deja muy buenos espacios entre una partícula y otra. La turba es originaria de las turberas de Tierra del Fuego. Es una materia orgánica muy descompuesta, tiene cientos de años la descomposición. Tiene un pH ácido, el pH es el potencial hidrógeno. Tiene un pH que varía entre 4 y 7. La grava también se puede conseguir de diferentes granulometrías, o hay que tomarse el trabajo de tamizarla para tener diferentes granulometrías para utilizar las capas más finas en las partes superiores, si es que decidimos cultivar solamente en grava. Compost orgánico, al cual vamos a referirnos específicamente. Turba mezclada con perlita. Esta turba tiene la característica de habérsele quitado la acidez porque es justamente para cultivar árboles frutales en maceta. Arcilla, que vamos a utilizar cuando preparemos bosques y paisajes para contener los bordes
para contener el sustrato, para hacer los bordes para contener el sustrato. Me había olvidado de presentarles la pometina. La pometina se encuentra en diferentes granulometrías. A mí me gusta mucho porque retiene mucha humedad. Me gusta mucho sobre todo cuando pongo una planta para estirar las raíces o para adherirse a la roca. También está buena para esquejes porque también es totalmente inerte y vienen diferentes granulometrías. Lo importante que tienen tanto la pometina como la puzzolana y la grava es que las partículas tienen aristas. Al tener aristas hace imposible que se compacten. Eso mantiene los espacios necesarios entre una y otra para que el suelo pueda mantener el agua que necesita y el oxígeno, por supuesto. Bueno, a la hora de preparar un sustrato para bonsái, una vez que hemos decidido qué materiales utilizaremos para el mismo, tenemos que pensar que la estructura y la textura tienen que estar de acuerdo con los objetivos que estoy buscando. Si necesito conseguir un desarrollo más rápido de la planta, que voy a utilizar un sustrato de granulometría gruesa, es decir, de partículas bastante grandes. Si lo que necesito es un sustrato para una planta establecida, voy a ir utilizando por lo menos 2 o 3 tipos de granulometría. En la parte baja del recipiente voy a colocar una capa de granulometría más gruesa. En la parte media una granulometría más fina y en la parte superior una textura sumamente fina. Eso cuando trato una planta establecida. No importa qué material utilizo, es decir, si yo utilizo grava o puzzolana, no me importa el tamaño de las partículas, si son medianas, finitas o grandes. Me interesa cuando utilizo materia orgánica. Cuando utilizo materia orgánica, ¿todas las plantas tienen el mismo requerimiento de suelo? En principio sí. Todas las plantas se desarrollan bien en un suelo ligeramente ácido o ligeramente alcalino. Es decir, con un pH inferior a 4 o alrededor de 4 y si no un pH neutro que está en 7, un poquito para arriba de 7. ¿Qué plantas tienen requerimientos específicos de suelo? Las camelias, las azaleas necesitan un suelo extremadamente ácido con un pH alrededor de 4. Por eso para las azaleas y camelias vamos a utilizar un sustrato formado por turba o mantillo de pino y grava, porque ahí encontramos la acidez necesaria para el buen desarrollo de nuestras azaleas. En cambio, para áceres, pinos, necesito un sustrato ligeramente ácido, es decir, no muy cercano al 4, sino más cercano al 7, entre 6, 5, 6, necesito un sustrato con esa acidez para el buen desarrollo de áceres y pinos. Vamos a cortar el video de sustratos acá, cuando hemos visto todos los elementos, el material que podemos utilizar para preparar nuestro sustrato y las características de un buen sustrato para bonsái. Para que no resulte tedioso, y además les decimos que si están interesados en tener apuntes sobre el tema, podemos enviarles los textos que tengo escritos yo. En el próximo video vamos a hablar de los microorganismos que pueblan el suelo.